Let's open in our Bibles to the book of Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Capítulo 3, versículo 16. chapter 3, verse 16. I have to practice. Tengo que practicar. I have been in the English services through the summer. I have been preaching out of the book of Acts. En el servicio de inglés, a través del verano, hemos estado predicando del libro de Hechos. And every message I have entitled with the words power. Y cada uno de los mensajes le he titulado con la palabra poder. I don't know if we have that slide, but the theme of this entire series of messages through the summer has been power up, power up. No sé si tenemos un slide, Yeah. pero el tema del el mensaje y de esta serie de mensajes de todo el verano le hemos llamado empoderándose. And this morning in our English services, I shared the 9th part, and I asked the Lord, is this what I should share in this service as well? And I believe it is a word for this afternoon as well. Esta mañana compartí la 9ª parte de esta serie de mensajes y le pedí al Señor si es que este sería el mensaje que compartiría en la tarde, y creo que esta es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Each Sunday this summer we have been, it's like turning a diamond, and every way we turn, we see a different facet of power. Cada uno de los mensajes de este verano ha sido como un diamante, y cada vez que tornamos hacia un nuevo mensaje vemos una nueva faceta del poder. The power of praise, the power of obedience, El poder de la alabanza, el poder de la obediencia, power of radical faith when we're under persecution. el poder de una fe radical cuando estamos bajo persecución. Different facets like a diamond of the power of God at work. Diferentes facetas como un diamante en las cuales el poder de Dios trabaja. But as we come to this passage and many more in the book of Acts, I want to speak of the power of the name of Jesus. Pero cuando llegamos a este pasaje, quiero hablar sobre el poder del nombre de Jesús. Read with me in Acts chapter 3 and verse 16 to start. Comenzamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo 16. Peter is speaking to the religious leaders. Pedro está hablando a los líderes religiosos. And he says, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. Y dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. Es la fe que es por él que se le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. And then we read in chapter 16, please, as he says. Y voy a leer el capítulo 16. And it's a very different passage. What book? I'm sorry. Acts. All in 16. Acts. All Chapter right, 16, yes. Chapter 16. Yes. Okay. And verse 16. Ahora vamos al capítulo 16 y verso 16. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba... She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. This girl followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. And she kept this up for many days. Y esto lo hacía por muchos días. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." And at that moment, the spirit left her. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Father, teach us the power of the name of Jesus. Padre, enséñanos el poder del nombre de Jesús. Amen. You Amén. may be seated. Pueden tomar asiento. There is one name that outshines all other names. Hay un nombre que brilla mucho más que el resto de los nombres. Do you know him? ¿Le conoce?
His name is above all other names. Su nombre es sobre todos los otros nombres. Peter said his name is the only name under heaven given amongst men whereby we must be saved. Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Do you know him? ¿Le conoce? His name is a precious name. Su nombre es precioso. His name is a preeminent name. Su nombre es predominante. His name is an all-powerful name. Su nombre es todopoderoso nombre. Do you know him? ¿Le conoce? Through his name, lame men walk again. A través de ese nombre, hombres paralíticos caminaron nuevamente. Leprous men live again. Hombres leprosos volvieron a la vida. Through his name, the blind see and the sick recover, A través de ese nombre, los ciegos volvieron a ver y los enfermos fueron sanados. and the dead breathe again. Y los muertos volvieron a Through his respirar. name, great men are brought low, A través de ese nombre, grandes hombres and recibieron low la men are victoria. lifted high. Y muchos fueron levantados. Do you know him? ¿Lo conoce? If I say the name Rembrandt, you might think painter, and there have been many of them. Y si yo le digo un nombre específico, usted a lo mejor va a referirlo con un pintor. If I say the name Edison, you would think inventor, and there have been many of them. Si le digo el nombre de Edison, usted va a referirse a un inventor y han habido muchos de ellos. If I say the name Mozart or Beethoven, you would think of a musician, and there have been plenty. Si le digo el nombre Mozart o Beethoven, usted va a referirse a un músico y han habido muchos de ellos. But there is only one name that says Savior of the world. Pero hay un solo nombre al cual usted puede referirse como el Salvador del mundo. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. José, no temas en tomar a María como tu esposa, Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. porque lo que en ella hay concebido es del Espíritu Santo. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, Ella va a dar a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús, because he will save his people from their sins. porque él salvará a su pueblo de los pecados. I've traveled in 23, 24 different countries of the world. He viajado por 23 o 24 diferentes I have países en el heard mundo. people pronounce the name of Jesus in many different ways. He escuchado a gente pronunciar el nombre de Jesús en muchas maneras diferentes. But whether today you say Jesus or Yeshua, O el día de hoy usted puede decir Jesús o Yeshua, Jesus or Jesus, Jesús o Jesús. what we speak of is our deliverer, our redeemer, our liberator, our savior. Lo que estamos hablando es de nuestro Redentor, de nuestro Libertador, de nuestro Salvador. Do you know him? ¿Lo conoce? Because if you know him, you'll know the power of his name. Porque si usted lo conoce, usted va a conocer el poder de su nombre. When I speak of the power of the name of Jesus, Cuando hablo del poder del nombre de Jesús, there are actually two different words that describe that power. en realidad hay dos palabras distintas que describen ese poder. Both of them are found in the book of Acts. Estas dos se encuentran en el libro de Hechos. One of those words is dunamis. Una de esas palabras es dunamis. In English, we say dynamite. En inglés se deriva la palabra dinamita. It means raw power, Quiere decir un poder bruto, ability, una habilidad, resident power, un poder que reside, power in action. poder en acción. We read in the book of Acts in chapter 2 Leemos en el libro de Hechos en capítulo 2 that Jesus moved in dunamis power. que Jesús se movió en el poder dinamita. You'll want to keep your Bibles open to the book of Acts. Quiere permanecer su Biblia abierta en el libro de Hechos. Chapter 2, verse 22. Capítulo 2, versículo 22. Peter preaches, men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs. Miracles is the word dunamis. Varones, hermanos, padre, oír ahora, I'm sorry, what? 2:22. 2:22. Hold on a second. Oh, you need it in Spanish. I'm sorry. All right. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Chapter 10 and verse 38. Capítulo 10 y verso 38. And Peter says this of Jesus again. Pedro dice esto de Jesús una vez más. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Como Dios ungió a Jesucristo con Espíritu Santo y poder, But then Jesus brought the apostles into that power, into that dunamis. pero que ahora Jesús está impartiendo ese poder a sus In apóstoles. chapter 4 and verse 33. En capítulo 4 y verso 34. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord.
Dice la palabra de Dios, así que había entre ellos con gran poder que testificaban acerca de la resurrección And de it wasn't Jesús. only the apostles, but even a deacon named Stephen was moved with the power of the Holy Ghost. Y no fueron solamente los apóstoles, pero también los diáconos, un Chapter diácono 6 and llamado verse 8. Now Stephen, a man full of God's grace and power. Esteban, capítulo 6, versículo 10, y Esteban, un hombre lleno de Espíritu Santo y de poder. But listen, you don't need to be an apostle or a deacon in order to have the power of God at work in you. Usted no tiene que ser un apóstol o un diácono para tener el poder de Dios morando en usted. Jesus said to his followers, "Go to Jerusalem, and I'm going to give you the promise of the Father. Jesús les dijo a sus seguidores, vayan a Jerusalén y esperen ahí, les enviaré la promesa de And mi you will be Padre. endued with dunamis. You're going to have power Y seréis revestidos de poder to be my witnesses." para que seáis mis testigos. In the book of Ephesians, in chapter 3, El libro de Efesios, capítulo 3, Paul preaches this, he prays this way. Pablo ora de esta manera. He prays, "I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power." Pablo ora y dice, yo oro para que de su maravillosa riqueza sean revestidos de poder. Ephesians 3, verse 20. Efesios 3, verso 20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos y entendemos según el You poder que actúa en understand this nosotros. afternoon that God wants to fill you with his power. Quiero que entiendan esta tarde que Dios quiere edificarle con poder. But there's another word that works with this. Pero hay otra palabra que trabaja juntamente con Dunamis esto. is one word. Dunamis es una palabra. But then there's another word, and Jesus said it's in the Father's hand, all the power, and it meant authority. Pero hay otra palabra que Jesús dijo que está en la autoridad del Padre y es otra palabra que significa autoridad. Exousia is La the palabra word. exousia It means influence quiere decir influencia, and privilege. privilegio. Because in the book of Acts, Porque en el libro de Hechos it makes it clear that the authority which we have, hace claro que la autoridad que nosotros the tenemos, power that we el have, poder que tenemos, when we speak in the name of Jesus, cuando hablamos en el nombre de Jesús, is relational power. es un poder relacional. I have heard people speak in the name of Jesus He escuchado a personas hablar en el nombre de Jesús as though it was a magic charm. como si fuera un instrumento de magia. There were disciples that came running to Jesus. Hubieron unos discípulos They que were all vinieron excited. corriendo a Jesús y Even muy the demons are contentos. subject to us. Y dijeron hasta los demonios se nos And sujetan. Jesus said in Luke chapter 10, Jesús les dice en Lucas don't capítulo rejoice 10, because the demons are subject to no se you. gocen que los demonios se sometan a ustedes. Rejoice because your names are written in heaven. Gócense que sus nombres están escritos en el cielo. And God would remind us again, Y Dios nos quiere recordar una vez it's all más. about the relationship. Todo tiene que ver con la It's nuestra all about the relación. Tiene relationship. que ver con nuestra relación con When we Dios. speak in the name of Jesus, Cuando hablamos en el nombre de Jesús, it has a very important meaning. tiene un significado muy importante. It means that we are moving, first of all, in the power of his name. Quiere decir que nos estamos moviendo primero que nada en el poder de su It, nombre. it speaks of authority through him. Nos habla de una autoridad que hay a través de él. It speaks of being an ambassador for Christ. Nos habla de que somos embajadores de Cristo. Students, when you go back to school, you are ambassadors for Christ. Los estudiantes que ahora van de regreso a las escuelas son embajadores de Cristo. And then it also means in the name of Jesus. It means through the authority of Jesus. Y también hablar en el nombre de Jesús quiere decir a través de la autoridad de Jesús. Because we are ambassadors, but we're also instruments, and God wants to flow through us like we're a channel. Porque somos embajadores, pero también somos instrumentos a través de los cuales Dios quiere fluir como un canal. But it also means this, to move in the name of Pero Jesus. también quiere decir lo siguiente, moverse en el nombre de Jesús. It means that we come under his authority. Quiere decir que nosotros estamos bajo su autoridad. It means that I'm a servant of the Most High God. Quiere decir que soy un siervo del Dios Altísimo. I've come to do his work. Vengo a hacer su trabajo. How many understand that it's all about Jesus? ¿Cuántos entienden que se trata de Jesús? Todo esto se trata I de Jesús. said in the English service that we have some Christians, it's as though it's like they're in the middle age. Let me explain. Como dije en el servicio americano, hay cristianos que parece que estuvieran en la Edad Media. In the, Déjeme mid- explicarle. in the Middle Ages, the scientists taught that the sun revolves around the earth. En la Edad Media, los científicos enseñaban que el Sol se movía alrededor de la And Tierra that the earth is the center of the universe. y que la Tierra es el centro del universo. There are some Christians that live that way. Hay algunos cristianos que viven así.
Everything exists for me. Todo existe por mí. God exists for me. Dios existe por mí. I tell him what to do. Yo le digo lo que él tiene que hacer. Well, they found out very quickly that the sun doesn't move around the earth moves around the sun. Pero después de ellos se dieron cuenta, los científicos, que el sol no se mueve alrededor de la tierra, sino la tierra se mueve alrededor del sol. And all of a sudden I find out that I'm to serve the Lord, that when I speak in the name of Jesus, it's all about him. Y ahora yo me doy cuenta que cuando yo hablo en el nombre de Jesús, yo hablo en su nombre, y cuando hablo en honor de Because él. he deserves all the glory. Can you say amen? Porque él merece toda la gloria. Diga amén. Do you know him? ¿Le conoce usted? Do you know him? ¿Lo conoce usted? When we move in the power of Jesus' name, Cuando nos movemos en el poder del nombre de Jesús. this book of Acts reveals and it declares two realities to us. Este libro de Hechos declara y nos aclara dos verdades acerca de esto. Here's the first Esta es la primera reality. verdad, la primera realidad. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, the kingdom of darkness is pushed back. It is retreating. el reino de las tinieblas es empujado, se retrae. I'm happy to tell you this afternoon that the name of Jesus is the devil's worst nightmare. Me alegro en decirle en esta tarde que el nombre de Jesús es la peor pesadilla para He el hates the diablo. name of Jesus. Él odia el nombre de Jesús. It is small wonder that from the very start, religious people hated the name of Jesus. No hay que asombrarse que desde el principio la gente religiosa odiaba el nombre de Chapter Jesús. 5 and verse 40, the religious leaders said, they came to the apostles and they beat them and they commanded them that they should not speak in the name of Jesus. Capítulo 5, verso 4 nos dice que los líderes religiosos les cogieron a los discípulos y les prohibieron que no hablaran en el nombre de Jesús. 2,000 years ago, and it is still the same today. 2000 años después todavía sigue siendo lo mismo. Many have tried to stop the power of the name of Jesus. Muchos han tratado de detener el poder del nombre de Jesús. Chapter 4, the religious leaders said to stop this thing from spreading any further. They called them in again and commanded them, do not speak or teach in the name of Jesus. Capítulo 4 nos dice que los trajeron a los discípulos y les encargaron rigurosamente que no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. But the anointing of God rose up inside of Peter and in John, and they said before these religious leaders, Pero la unción de Dios se levantó dentro de Pedro y de Juan y dijeron delante de estos líderes religiosos: you judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you or God. We cannot help speaking what we have heard and what we have seen. juzguen ustedes mismos si es más conveniente obedecer a Dios o a los hombres. No podemos callarnos de hablar lo que hemos visto y hemos oído. And then the church prayed. Y entonces la iglesia oró. Chapter 4, verse 29. El capítulo 4, versículo They 29. said, now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Y dice: Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo After Jesús. they prayed, the place where they were meeting was shaken. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. I love to see the kingdom of darkness pushed back. Y a mí me gusta ver el reino de las tinieblas empujado. I shared with the morning services that in the year, it would have been 2003, I went to the nation of Angola. Compartí con los dos servicios de la mañana que en el año 2003 fui a Angola And we took a team from the church. y llevamos un equipo de la iglesia. It was an amazing trip. Fue un viaje maravilloso. And everywhere we went, we saw the kingdom of God retreating, the kingdom of darkness retreating. Y cada lugar que íbamos veíamos el reino de las tinieblas retrocediendo. When we got there, the missionary, and he had been our children's pastor here, and now he's a missionary there. Cuando llegamos allí, nuestro misionero, que era el pastor de niños aquí, ahora era el misionero He allá, said, this nation has been in 40 years of war. We have just ended 40 years of war. él dijo: esta nación Angola acaba de terminar 40 años de guerra. The nation was ravaged by war. La nación fue devastada por la guerra. You wouldn't even find wild animals. They said all of the wild animals, the elephants, the lion, all of them were killed because of all of this warfare. Ni siquiera se encontraban animales salvajes, los leones y los elefantes fueron They matados a said there causa de esta are guerra. 1 million landmines that have not yet been exploded. También había 1 millón de minas en el piso que no habían explotado. We felt like we're on the front lines of hell itself. Pensábamos que estábamos al frente del infierno.
But when we went to the schools Cuando fuimos a las escuelas and we shared the Word of God, y compartimos la palabra de Dios, the teams would come back and say, Pastor Tom, it was incredible. los equipos que salían regresaban diciendo, Pastor Tom, esto es increíble. All of the students wanted Jesus. Todos los estudiantes quieren a Jesús. In the beginning, the teachers didn't want us there, Al principio los maestros no nos querían ahí, but the teachers were accepting Jesus. pero los maestros estaban aceptando a Jesús. They said, we went into the principal's office, Fuimos a la oficina del principal. and they had a picture of the president, the communist president of the nation. Vimos la foto del presidente comunista de aquella nación. And right under the picture, the principal gave his heart to Jesus. Y al pie de esa foto, el principal de esta escuela dio su corazón a Everywhere we Jesús. went, we could see the kingdom of darkness was being pushed back. A todo lugar que íbamos pudimos ver el reino de las tinieblas retrocediendo. Now, my responsibility that week was to teach, and we had people coming in from villages, ministers, pastors, walking every morning in from villages all over. Mi responsabilidad esa semana era de enseñar y vi a muchos ministros y líderes de todos los pueblos que venían a estudiar. They literally sat on a cement dirty floor for 42 hours, 6 days. Literalmente se sentaron en un terreno de cemento frío por 42 horas por 6 días. This was a theater, Era un teatro and it was owned by the communist government. y pertenecía al gobierno Now, you comunista. have to understand the city where we were. Tiene que entender en la ciudad en la que estábamos. The buildings, they had bullet holes all through them, and sides of buildings were blown away from explosions. Los edificios tenían huecos de bala por todo lado y paredes enteras estaban devastadas por las And explosiones. so they sent word to me and to Mark, the missionary. Nos mandaron un aviso a mí y a Marco, el misionero, And we had planned to have a big meeting, a Sunday morning, have all the churches come together in the theater. Habíamos planeado tener una reunión especial muy grande y que todas las iglesias se reunieran el domingo en ese teatro. And the communist government sent word, you can't have the theater on Sunday. We're having a political rally. Y el gobierno, el comunista nos mandó un aviso, no pueden reunirse allí el día domingo, tenemos una feria política. So we went to the communist headquarters. Nos fuimos a las oficinas del gobierno comunista. And I went with one of the pastors that was there. Y fui con uno de los pastores que estaba allí. His name was Isaac. Su nombre era Isaac. I said, Isaac, I would like to speak with the communist government, the Y yo le leaders. dije, Isaac, me gustaría poder hablar con el líder del comunismo. He wasn't real happy about that. Él no estaba muy contento. But we went to the communist leaders. Pero fuimos a los líderes de los comunistas. And I sat there Y me senté allí and I said that Jesus loves this nation and wants to heal this nation. y les dije, Jesús ama esta nación y quiere sanar esta nación. They said, you can't have the theater. Y We want it. él me dijo, no pueden tener el teatro, nosotros lo tenemos. Continue to share about Jesus. Continué a compartir de Jesús. On the way out, the pastor said to me, Al salir, el pastor me dijo, if I would have said those words that you said, they would have killed me. si yo hubiera dicho las palabras que tú acabas de decir, me hubieran matado. But the name of Jesus was there, Pero el nombre de Jesús estaba allí and they let us have the theater that Sunday. y nos dejaron tener el teatro en ese And the domingo theater was packed, y estaba lleno and the word of God was preached. y la palabra de Dios fue And predicada. even in that last day when I was teaching those students, Y aún en ese último día, mientras estaba enseñando a los I'm estudiantes, telling you as I stand here, le digo, como estoy parado aquí, in the last hour when we began to pray together, en la última hora, cuando empezamos a that there orar, was a supernatural breeze. It wasn't natural. hubo una brisa sobrenatural, no era There natural. was the breath, I believe it was the very breath of God that breathed. You could tangibly feel the wind of the Holy Spirit. Puedo decirle que era el soplo de Dios que estaba en ese lugar. Podíamos sentir tangiblemente el Espíritu de Dios. One young pastor began to shake under the power of the Spirit. Un pastor joven empezó a temblar bajo el poder del And he Espíritu said, Santo. Jesus is here. Jesus is here. Y dijo, Jesús está aquí, Jesús está And he aquí. began to speak very eloquently in English. Y empezó a hablar elocuentemente en inglés. I turned to Mark, the missionary. I said, does he know English? Y yo les dije a Marco, el misionero, él sabía hablar He inglés. said, he doesn't know a word of English. This is the Spirit of God. Y él me dijo, él no sabe ni una sola palabra de inglés. And Esto I'm es del telling Espíritu you de what Dios. God did in that moment,
pushed back the darkness, pushed back 40 years of war. God's Spirit was rising up, and the devil in darkness was put under his feet. Le digo lo que Dios estaba haciendo en ese momento, estaba empujando 40 años de tinieblas, 40 años de guerra, y el reino de las tinieblas estaba siendo There's power in the name of Jesus. desafiado. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, but it's not just in Africa, it's not just in India. No es solamente en ese lugar, ni es tampoco solamente en India. When I pastored in Lancaster City, Cuando pastoreé en la ciudad de Lancaster, it was a Monday night. era un lunes por la Of noche. all nights, it was a night when we had a speaker who was going to teach us how to minister to cults. How do you speak to those who are lost in cults? How do you take them out and bring them to Jesus? De todas las noches que habíamos tenido, esa noche era en la cual nos iban a enseñar un predicador de cómo hablar a personas que están inducidas en cultos, en sectas, cómo sacarlos de las sectas. This was going to be a pretty heavy night. Esta iba a ser una noche bien pesada. So one of our ladies brought a young lady with her, a guest of all nights that night. De todas las noches, en esa noche, una de nuestras hermanas trajo a una muchacha joven como invitada. That young girl probably didn't weigh more than 90 pounds. Esa niña, esa jovencita, no pesaba posiblemente más de 90 I looked libras. in her eyes and she was so far away, so distant. Yo la miré a los ojos y se veía tan distante. I knew something was wrong. Yo sabía que algo estaba She mal. didn't say a word. Ella no dijo ni una sola In the palabra. middle of the service, the speaker is speaking, En teaching. Justo en medio del servicio, el predicador estaba enseñando. And I'm sitting here and somebody took me all the way to the back and they said, this young girl, she needs help. Yo estaba sentado más o menos por aquí por el frente en relación y me llevaron a la parte de atrás y me dijeron, esta jovencita necesita ayuda. She shrunk down in the seat and we didn't know what was happening to her. She was not even coherent. We couldn't get her to consciousness. Ella estaba encogida en su asiento y no sabíamos lo que estaba pasando, ni siquiera estaba haciendo sentido, no hacía sentido lo que decía. We took her to another room La llevamos a otro cuarto where she began to manifest demons. y ella se empezaron a manifestar demonios. Her friend who brought her said, La amiga que la trajo dijo, she was offered to Satan as a baby, satanic ritual abuse. ella fue ofrecida a Satanás cuando era niña como un sacrificio On her a hand Satanás. was a satanic tattoo. En su mano tenía un tatuaje de Satanás. We began to pray. Comenzamos a orar. Her friend said she's been worshiping Native American spirits. She's communing with demons. Su amiga dijo, ella está adorando a espíritus de nativos de América, ha estado teniendo contacto con demonios. Began to pray, and I saw that we needed to rebuke the enemy. Comenzamos a orar y me di cuenta de que teníamos que reprender al enemigo. This is not in Africa, this is in Lancaster County. Esto no era en África, era aquí en Lancaster. She would fall on the floor, Cayó al piso and she would, and this was what the demons were doing at that time. y esto es lo que los demonios estaban haciendo en ese momento. They began to do sign language through her. Empezaron a hacer señales con sus manos a través de ella. I turned to the girl who brought her. She knew sign language. I said, does this girl know sign language? Y yo me di la vuelta a la muchacha que la She trajo. said she doesn't know any sign language. She's never signed, but what the demons are saying is, get away from me. I can't hear you. Get away from me. Y estaba haciendo señales hablando en idioma de mudos y la muchacha dice, ella no sabe sign language, pero los demonios están diciendo, apártate de mí. And there were times when she was totally limp and incoherent, as if she was not even alive. Y había momentos en los que ella estaba totalmente como desmayada y no tenía sentido, como si no tuviera But I vida. began to read the Word of God, and every time I spoke about Jesus casting out the demons, she began to manifest and would go into convulsions. Empecé a leer la palabra de Dios y cada vez que leía sobre Jesús que echaba fuera demonios, ella empezaba a tener convulsiones y a At manifestarse. one time, she picked up our business administrator, Larry Grinder, was about 250 pounds at the time, picked him up and threw him up against the wall. En un momento ella tomó a nuestro administrador Larry, que pesaba como 280 libras, y lo tomó y lo Remind you, levantó. she weighs about 90 pounds. Recuérdese que le dije que ella pesaba 90 libras. 3 hours of casting demons out of this girl. 3 horas que estuvimos luchando y echando fuera demonios de esta It was muchacha. grotesque what the enemy was trying to do against her. Era algo grosero lo que el enemigo estaba tratando de hacer en contra de ella. Many, many times like this, I have seen
an expression of the enemy, the power of darkness. Muchas ocasiones he visto cosas similares, las expresiones del But enemigo, el poder de las I'm so tinieblas. thankful for the power of the name of Jesus that pushes back that darkness and pushes down that darkness. Pero doy gracias a Dios por el poder del nombre de Jesús que hace retroceder y empuja y aplasta el poder de las tinieblas. This girl was like the man in the Bible who had a legion of demons. There were many demons, and there came a point where I was getting so angry in my spirit against these demons, and I am screaming against these demons 3 hours. Y esta muchacha era como aquel hombre de la Biblia que tenía legiones de demonios, y hubo un momento en el que yo estaba tan frustrado y enojado en contra de esos demonios y pues me puse a reprenderles por 3 horas. At the end of the 3 hours, she sat. We had a little couch there in the visitor's room, and she sat there with the Bible opened at total peace, reading the word with us, giving her heart to Jesus. Al final de las 3 horas, ella se sentó con su conciencia completa, con una Biblia, en total paz, leyendo la palabra de Dios y dando su corazón al In the name Señor. of Jesus, En el nombre de Jesús, the kingdom of darkness is retreating. el reino de las tinieblas retrocede. In the early days in the book of Acts, from city to city and region to region, En los primeros días en el libro de Hechos, de ciudad en ciudad, de región en región, the kingdom of darkness was being pushed back. el reino de las tinieblas era empujado. For sake of time, let me just highlight Por falta de tiempo, déjeme resaltarle. in the book of Acts in chapter 13, En el libro de los Hechos, capítulo 13, it's the first missionary journey of Paul. es el primer viaje misionero de Pablo. And he and Barnabas pull up. The first place they went was Cyprus. Y él y Bernabé hicieron su primera parada. And Luke writes in the book of Acts Y Lucas escribe en el libro de Hechos that immediately they met a sorcerer. He was a warlock, a male witch. que inmediatamente ellos conocieron a un brujo. And he was a Jewish man. He was a religious man, but possessed of demons. Y era un hombre judío, era un hombre religioso, pero estaba poseído por And he was demonios. the attendant to the governor in the city. Y él había tenido amistad con el gobernador de la ciudad. And Sergio Paulus, the governor, said, I want to hear what you're saying. I want you to speak about Jesus. Y el gobernador de la ciudad quería escuchar a Pablo lo que tenía que decir But the acerca de Bible Jesús. says Elymas kept interfering and kept trying to stop them from preaching the word. Y la Biblia dice que este mago se pasaba interrumpiendo lo que Pablo estaba queriendo predicar, la palabra del Señor. Acts chapter 13 and verse 9, listen to Saul. Versículo 9 del capítulo 13. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You're full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord?" Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: "Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?" And then Paul prophesied and said, "Elymas, you're going to be struck blind." And indeed, he quickly was struck blind. Y Pablo entonces profetiza sobre Elimas, este mago, y le dice: va a venir oscuridad sobre ti, e inmediatamente quedó ciego. But the word says that Sergio, the governor, he received the word of God. His eyes were opened. Pero dice la palabra de Dios que Sergio, el gobernador, escuchó la palabra de Dios y sus ojos fueron abiertos. And the kingdom of darkness was pushed back. Y el reino de las tinieblas fue empujado. We go over to chapter 16. We see it once again. Vamos al capítulo 16 y vemos una vez más. It's now the second missionary journey. Es el segundo viaje misionero. And Paul and the team, they're up in Macedonia. Y Pablo y su equipo están en Macedonia. And here is that situation with that young slave girl who's fortune telling by demonic powers. Y aquí encontramos la situación de esta niña joven que daba mucha ganancia a sus amos con sus poderes de adivinar. And read it there in chapter 16, please. Y al leer en el capítulo 16, It says that everywhere that Paul and Silas went, dice que por todo lugar que iban, this girl would follow along and she would say, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." Everywhere they would go, she would say this. esta mujer les seguía y por todo lugar les decía: estos son siervos del Dios Altísimo, escucharles a ellos. You might say, well, that's not a bad thing to say.
usted va a decir, bueno, esto no es nada malo que le But estén Paul reconociendo. knew in his spirit that this girl had a demonic power. There was a nagging spirit that was trying to keep him from preaching the word of God. Pero Pablo sabía que esta declaración era de un espíritu molestoso que le estaba impidiendo de predicar la palabra del Señor. So once again in verse 17, look what Paul does. En el verso 17, una vez más vemos que dice, He recognizes that these are the right words, but the wrong spirit. él reconoce que estas eran las palabras correctas, pero el And he espíritu says, in the incorrecto. name of Jesus Christ, I command you to come out of her. And at that moment, the spirit left her. Y le dice, en el nombre de Jesús yo te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente el espíritu salió de Go to ella. one other place with me in the book of Acts in chapter 19. Vamos nuevamente al libro de Hechos capítulo 19. What a strange story this is. Qué historia tan extraña que es esta. Because when they came to the city of Ephesus, Porque cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, there were some Jewish men who were saying the name of Jesus, and they were trying to cast out demons according to the name of Jesus. porque habían unos judíos que estaban proclamando el nombre de Jesús y tratando de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. But they didn't know Jesus. Pero ellos no conocían a Jesús. It was if they were mocking the name of Jesus. Es como si se estuvieran burlando del nombre de Jesús. I remember playing baseball in high school, and some of the other players, they began to make fun of people who would pray for healing for people. They mocked preachers who would pray. Me recuerdo cuando yo jugaba béisbol en la escuela y habían muchachos que imitaban a predicadores y oraban, imitaban como predicadores oraban en el nombre de Jesús por And it enfermos. says that there were 7 sons of a man named Siva, a Jewish chief priest. Y dice la palabra de Dios que habían 7 hijos de uno llamado Seba, uno de los principales sacerdotes. And they were doing this. They were mocking the name of Jesus. Pero estaban haciendo esto y estaban usando el nombre de Jesús. And it says one day the evil spirit answered them. Pero en cierta ocasión el Espíritu les contestó, And the Spirit said to these 7 young men, he said, Jesus I know, and I know about Paul, but who are you? el Espíritu les dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quién son ustedes? And then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them, and he gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Y el Espíritu, el hombre en el que estaba el Espíritu, saltó sobre ellos y los mandó a la casa desnudos. So was this a win for the devil? ¿Esto era una ganancia del Oh, diablo? no way. No, de ninguna What manera. happened in that moment was that the mask was pulled off of the devil. Lo que pasó en ese entonces es que la máscara fue quitada del enemigo. These religious charades were unmasked for what they were. Esos hombres religiosos estaban enmascarados, simulándose algo que no eran. And the story goes on to say that the entire city was seized with fear. They began to understand this thing is real. We better, when we speak the name of Jesus, we better speak knowing him. Y la palabra dice que todos en el pueblo tuvieron gran temor, todos ellos, y el nombre del Señor, empezaron a temer el nombre del Señor, sabiendo que esto era algo real. And so as the kingdom of darkness is pushed back over and over again, Así es que el reino de las tinieblas retrocede y es empujado una y otra it vez. says that the name of the Lord was lifted high. Dice la palabra que el nombre del Señor fue magnificado. I live for that, to see the kingdom of darkness pushed back. Can you say amen? Yo vivo por eso, ver que el reino de las tinieblas es empujado. But how many of you understand that if you're only winning in the first half of the game, it's not the whole story? ¿Cuántos de ustedes entienden que si usted gana solamente la mitad del partido, no es toda la historia, no es el final de Pushing la back the historia? devil is only half of the story. Empujar el reino de las tinieblas y el diablo es solamente la mitad de la historia. If the devil is evicted from somebody's life, Si el diablo es sacado de la vida de alguien, but Jesus doesn't fill the house, pero Jesús no llena la casa, Jesus said that 7 demons more fierce would sign a new lease on that property. la Biblia dice que 7 espíritus peores que él volverán y harán posesión en esa casa. It is not enough to say, well, I don't do what I used to do. No basta con decir, bueno, yo ya no hago lo malo que It's antes only hacía. half the story. Es solamente mitad de la historia. Twice in the book of Acts, we read about people who had not yet accepted Jesus. They were baptized in John's baptism. They knew to turn from their sin, but they had not accepted Jesus yet. Vemos algunas veces en el libro de Hechos de personas que se bautizaron en el bautismo de Juan, pero que todavía no habían aceptado al Señor Jesús. It is not enough to put off the rags of the past.
No es suficiente con sacarse los andrajos del pasado. You have been given a new robe of righteousness. You need to live for Jesus. Usted ha sido dado nuevas vestiduras de justicia. Usted tiene que empezar a vivir para It is Cristo. not enough to say, oh, I must decrease. No basta con decir yo tengo que ser un The sacerdote. full victory comes when you say, Jesus, you increase in me. La victoria completa está cuando usted dice, Señor, tú crece y yo tengo que menguar. I said in the English services this morning, there are what I would call lava lamp Christians. Hay, a lo que dije en el servicio de la mañana, hay unos cristianos que son lámparas de You know lava. what a lava lamp is? ¿Sabe lo que es una lámpara de lava? You don't. ¿No sabe lo Yes? que es una lámpara de lava? I'm giving away my age. Voy a decirle mi edad. Back in the 60s and the 70s, at least here in America, it was a big thing. En los 60 y en los 70 me recuerdo, esto era algo grande. And they would have these little lamps, and they would just like lava that would just move inside of it. It was sort of weird. Habían unas lámparas de este tamaño que tenían como Any of you lava ever por see dentro these que se things? movía. Yeah, you know what I'm talking about. They're making a comeback now. I saw them in, I think it was Walmart recently. Están volviendo esto a la moda y los vi recientemente en Walmart. But they weren't meant to give a lot of light. No eran diseñadas para dar mucha luz. Back in the 60s, they were just bright enough so that you didn't bang your shin on the furniture. En los 60 no eran muy brillantes, eran solamente con poca luz para que usted no se golpee en la fornitura. As a matter of fact, back in those days, what people would do while the lava lights were on, En esos días lo que la gente hacía cuando habían las lámparas de lava, well, it was a lot of nefarious, a lot of questionable activity that was going on in those days, if you know what I mean. cuando había muchas cosas cuestionables que se hacían en estos días, ¿usted me entiende? Here's my point. Este es mi punto. A lot of people want to say, Muchas personas quieren decir, I know Jesus. yo conozco a Jesús, I got religion. yo tengo religión, I don't do what I used to do. yo no hago lo que yo sabía hacer, I got some light in me. yo tengo alguna luz en mí. Now, you know, I don't want to go crazy with this thing. I don't want a lot of Jesus. I don't need a lot of light, but just enough light to get by. Yo no quiero volverme loco con esta situación de la religión, yo no quiero tener luz resplandeciente, solamente la suficiente luz. How many understand that that's not the whole victory? ¿Cuántos entienden que esa no es la victoria total? It's not enough to say, I'm sorry about the past. No basta con decir siento mucho lo del pasado, Because quickly there's one more reality that we see in the book of Acts. porque rápidamente hay otra realidad más que vemos en el libro de In the Hechos. name of Jesus, En el nombre de Jesús, not only is the kingdom of darkness pushed back, no solamente el reino de las tinieblas es empujado, obligado a but the kingdom of retroceder, light is meant to advance in us, to grow in us, to shine upon us. pero el reino de la luz está supuesto a resplandecer en nosotros. We see the kingdom advancing in the book of Acts again through the power of his name. El reino de Dios vemos avanzando a través del libro de los Hechos. Peter preached, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pedro dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. I love to hear the testimony. There was a young girl years ago in a revival service. Me gusta oír el testimonio de una muchacha joven never hace forget algunos this. años en un avivamiento. This is a girl who had been sexually abused for many, many years. Era una jovencita que había sido abusada And she sexualmente stood por in that muchos años. baptismal tank. Y estuvo allí frente a ese tanque del bautisterio And she said, before I met Jesus, y dijo antes de conocer a her Jesús, words, sus palabras, all I wanted to do was take as many people to hell with me as possible. ella dijo con sus propias palabras, antes de conocer a Jesús, todo lo que yo quería hacer es llevarme al infierno a cuanta gente She had podía. given up. Satan had full grip upon her life. Ella se había dado por vencida y Satanás tenía control absoluto de su vida. But here she stood, a new person in Jesus. Pero ella estaba allí, una nueva criatura en She Cristo. said, now all I want to do, and there's a big smile on her face, Ella dice, ahora lo que yo quiero hacer con una gran all I want to sonrisa, do is take as many people to heaven with me as ahora possible. quiero llevar toda la Hallelujah. cantidad de gente que pueda al Hallelujah. cielo. It is one thing to push back the darkness, but it is another thing when the light begins to rise up inside of you. Es una cosa empujar y hacer retroceder a las tinieblas y es otra cosa cuando la luz And you know when empieza the a kingdom is resplandecer en ti. advancing. The kingdom advances when the afflicted are being healed and when the bound are being delivered from the demonic Y powers. saber que el reino de Dios está avanzando y la evidencia es que los prisioneros son libertados, los endemoniados son libertados y los enfermos son sanados. Again, we see the advance of the kingdom. Acts chapter 5 and verse 14. Nuevamente vemos el avance del reino en Hechos capítulo 5, versículo 14. It says, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number.
Dice, y los que creían en el Jesús aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on him, on some of them as he passed by. There was such an anointing upon Peter. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre ellos. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Jesus said, "But if it is the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you." Jesús dijo, más y por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ciertamente ha llegado a Again, we would ustedes. go, as we have been studying in the book of Acts through this summer, we can go chapter after chapter and see the advance of the kingdom of God. Hemos estudiado a través del verano en el libro de los Hechos que el reino de los cielos avanza y avanza y avanzaba constantemente. For sake of time, let me just remind you of that place in Philippi where that young girl was, that slave girl. Déjeme recordarle también en ese lugar en Filipea con esta muchacha In joven. Acts chapter 16, and it says that they arrested Paul and arrested Silas. En Hechos capítulo 16 dice que arrestaron a Pablo y a Silas. The young girl was set free from demons, La muchachita que tenía el espíritu de adivinación fue libertada but the men who were pimping her were out of business. y también sus dueños estaban fuera de negocios. They cared more about their business than this young girl. Se ocupaban más del dinero que perdían que de la vida de la muchacha. So they beat Paul and Silas and put them in prison. Les golpearon a Pablo y a Silas y los pusieron en prisión. And a lot of people would have given up and gotten mad at God. Y muchas personas se hubieran enojado y se hubieran But renunciado a Paul and Dios. Silas in the midnight hour, they just began to sing in the Lord. Pablo y Silas a medianoche empezaron a cantar Oh, himnos del there's Señor. praise. Hallelujah. There's power in praise in the midnight hour. Hay poder cuando alabamos y adoramos al Señor aún a la medianoche. And the Bible says there was a sound that was filling that prison. Those other prisoners had never heard anything like this before. La Biblia dice que hubo un estruendo que se dio en esa prisión, un estruendo que nunca nadie antes había oído. And the praises of God were being lifted up. Y las alabanzas del Señor eran levantadas. And suddenly it says that the foundations of the prison were beginning to shake. Y la Biblia dice que los cimientos de la prisión empezaron a temblar. And suddenly all of the prison doors flew Y open. de momento las puertas de la prisión And it todas se says all abrieron. of their chains fell off. Y también dice que todas sus cadenas se cayeron. And before the end of that night, before the sun came up in the morning, Y antes del fin de esa noche, antes de que saliera el sol, the jailer was saved and his entire family are baptized in water. el carcelero fue salvo y toda su familia fue And bautizado en Paul agua. and Silas are ushered out of the city with great honor. Y Pablo y Silas fueron sacados de la ciudad con gran honor. Everywhere the name of Jesus is spoken, Cuando el nombre de Jesús es levantado, the kingdom of light is advancing. el reino It's de Dios está advancing. avanzando. Go back with me to Ephesus, please. Regresemos a Éfeso, That place where those 7 sons of Sceva had been. a ese lugar donde los 7 hijos de Seba fueron avergonzados. In January, I was in the city of Ephesus. It's a real place. En enero estaba en la ciudad de Éfeso. Este es un lugar verdadero. When I read these passages, it just comes alive because I've walked on these streets. Cuando leo este pasaje se vuelve tan real para mí porque yo caminé por esas calles. And here in chapter 19, turn there with me, one last passage. Y aquí en el capítulo 19 veamos una vez más un último pasaje. There was a great victory that was won for the kingdom of God. Había una gran victoria que fue ganada para el reino de los cielos. Chapter 19, verse 11. El verso 11 del capítulo 19. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos In salían. verse 19, it says that those who practiced sorcery, they brought their books, their sorcery items, and they brought them into the city square, and they burned them there. Dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. In this way, verse 20, the word of the Lord spread widely and grew in power. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El versículo 20. Please hear me in these last moments. Escúcheme estos últimos momentos. While all of that power was taking place, Mientras todo este poder se estaba
llevando a cabo. And the name of Jesus was being spoken. Y el nombre de Jesús estaba siendo hablado y It levantado. says later in verse 32 En el verso 32 that dice, everybody who opposed these men of God dice la palabra de Dios que todos los que se oponían were thrown into confusion. fueron confundidos. It says that they didn't even know why they had come together. They were angry, they were in mobs together, but they didn't even know why they were there, it says. Se había Confusion. reunido una gran multitud, pero fueron tan confundidos que ni siquiera sabían por qué se habían reunido allí. We come to this. Concluimos con esto. You need to make a choice. Usted tiene que hacer una decisión. When two kingdoms are at war, you need to make a choice. Cuando dos reinos están en guerra, usted necesita hacer una decisión. There are those who will stay true to the name of Jesus. Hay unos que van a permanecer firmes, parados en el nombre de Jesús. They are overcomers. Son más que vencedores. They will only know victory through the name of Jesus. Van a conocer la victoria en el nombre de Jesús. James, he was the brother of Jesus, the physical brother of Jesus. Santiago fue el hermano de Jesús, hermano He físico was de the leader of Jesús. the church in Jerusalem. Era el líder de la iglesia en Jerusalén. And he wrote a letter, Él escribió una carta and he sent these men of God, Paul and Barnabas. y mandó a Pablo y Bernabé. He said, these are men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. En esa carta dice, estos son hombres que han arriesgado su vida en el nombre de Jesús. Do you know him? ¿Lo conoce? It is one thing to say, I know about him. Es una cosa decir, yo sé acerca de Jesús. I don't live like I used to live. No vivo como yo solía vivir. I got some religion. Tengo alguna religión. I'm not as bad as I used to be. No soy tan malo como era antes. But do you know him? Pero ¿conoce a Jesús? It's one thing to push back the darkness. Es una cosa hacer retroceder a las tinieblas. But do you know him? Does the light of his presence fill you? Pero ¿conoce usted y el poder de la luz de su presencia en usted? Because there's coming a day Porque va a llegar un día when there'll be no middle ground anymore. cuando no va a haber terreno medio más nada. I'm going to ask you to do this, please. Le voy a pedir que haga esto, por I favor. felt in the first service just to speak a word. I believe that it was prophetic from the Lord. En el primer servicio hablé esta palabra y creo que fue una I'm palabra going to ask you profética to de parte listen del for just a Señor. couple more minutes. Escuche por los próximos minutos. There has never been a time in my lifetime I have never seen a day like today. Nunca en mi vida he visto un día como los días como los estoy viendo hoy. The earth is about to give birth. La tierra está a punto de dar a luz. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. It says that the earth is in travail. La Biblia dice que la tierra está con dolores de parto. The earth is, as it were, the Bible shows the picture, it is giving birth to the kingdom of God. La Biblia dice en forma simbólica que es como si la tierra estuviera dando a luz del reino de Dios. The kingdom of God, his light, his power, his glory is breaking in to this world. El reino de Dios, su poder, su luz, su gloria está viniendo a este mundo. And Revelation 11 says the kingdom of this world has become the kingdom of our God and of his Christ. Apocalipsis 11 dice que los reinos de este mundo son los reinos de Dios y de su Hijo, Cristo. But in order for there to be a birth, Pero para que haya un nacimiento, there's got to be labor. tiene que haber dolores de In parto. the book of Matthew in chapter 24, Mateo capítulo 24, Jesus said, when you see these things beginning to happen, Jesús dice, cuando veas estas señales que pasan, you will know that it is the beginning of sorrows. van a saber que es el principio de dolores. Jesus used a very particular word. Jesús usa una palabra muy especial. It was the word for birth pangs, labor pangs. Es el dolor de justamente dolores de parto. I cannot appreciate what a woman goes through in giving birth. Yo no puedo relacionarme con lo que una mujer padece cuando da luz. But I remember the marks in my hands as my wife squeezed and dug her fingernails into my hands. Pero recuerdo las marcas de mis manos cuando mi esposa estaba dando a luz y me dejó marcas, me tomaba de la I mano. sympathize with her pain. Yo puedo identificarme con su dolor. It was hard. Era difícil. Jesus said, when you see these things, the beginning of labor pains has started. Jesús dijo, cuando vean estas señales, el principio de dolores, estas señales, el fin ha comenzado. What things? ¿Qué cosas? It's what you watched on the evening news last night. Es lo que usted está viendo en la televisión o lo que vio en la televisión It's the anoche. headlines every single day.
es los titulares de cada día. There has never been a day like right now in fulfillment of biblical prophecy. Nunca ha habido un día como hoy en el cual se están cumpliendo las profecías de la Biblia. When Jesus was born of the Virgin Mary, came into this world, leaving the throne of glory. Cuando Jesús nació de la Virgen María, nació en este mundo dejando su trono de gloria. John writes in Revelation chapter 12 Juan escribe en Apocalipsis 12 that Satan was like a red dragon who was waiting for the childbirth. que Satanás era como un dragón rojo que estaba esperando por el nacimiento del niño. The Bible describes that he is red because he is murderous and vile. La Biblia lo describe como un dragón rojo porque es un asesino y es vicioso, malo, violento. Satan could not stop Jesus in his first coming, Satanás no pudo detener a Jesús en su primera venida, but the darkness still hates the light, pero las tinieblas todavía odian la luz and Satan has not changed. y Satanás no ha cambiado. We are at that time, I believe in my heart, Y yo creo en mi corazón of the beginning of sorrows. que estamos en ese tiempo del principio de dolores. I preached last year from the book of Revelation, Prediqué el año pasado del libro de Apocalipsis and we read that there are 7 years coming to this earth like no other years y in creo que human hay history. 7 años que van a venir a este mundo como nunca antes ha habido en la historia. During those 7 years, 3 things will take place. En esos 7 años 3 cosas van a suceder. God's wrath will come upon this earth La ira against de sin. Dios va a venir a esta tierra. And God will deal with the nation of Israel. Number 2, it'll be the time of Jacob's trouble. La And the nation of Israel will turn to God. La segunda cosa, Dios va a bregar con la nación de Israel, es el tiempo del el dolor de Jacobo y Dios va a redimir a la nación de Israel. But there's a third element that takes place in the tribulation during the 7 years. Pero hay un tercer elemento que toma lugar en la tribulación durante esos 7 años. And that is that Yes. an Antichrist spirit and the Antichrist himself Y esto es que el espíritu del anticristo y el anticristo en persona will lead in one last expression of the most vile atrocities that have ever been thought of in the mind of man. va a levantar una persecución más violenta y más voraz que nunca antes se haya dado. 70 years ago, Hace 70 años, the kingdom of darkness tried to advance. el reino de las tinieblas trató de avanzar. There was a demon-possessed man. Había un hombre poseído. He was an occult follower, and he hated Christians, hated Jews, stomped on the Bible. Era un hombre sangriento, malvado, diabólico, odiaba a los cristianos, a los judíos y pisó la Biblia. Demon-possessed, he was filled with the spirit of Antichrist. Posesionado, estaba lleno del espíritu del anticristo. Adolf Hitler. Adolfo Hitler. But here's the thing. Aquí está lo God siguiente. spoke to me last night in this. Dios me habló al respecto de esto anoche. In that day, there was a just and righteous war that was fought against this work of darkness. En aquel entonces hubo una guerra justa que fue deliberada en contra de estas fuerzas de las There were tinieblas. God-fearing nations that rose up against atrocities. Hubieron naciones que temían a Dios que se levantaron en contra de estas atrocidades. If you're not aware of what took place in those days, you go to a Holocaust museum. Si usted no sabe lo que pasó en esos días, vaya a un museo del Holocausto. I have to speak plainly right now. Tengo que hablarle francamente en este momento. If there are children here, just distract them, please, so they Si es- do not hear this. Si es que hay niños aquí, distráigalos para que no escuchen esto. I am telling you that Satan is vile, he is perverted, he is bloodthirsty. Le digo que Satanás es malvado, es pervertido y está sediento de sangre. 12 million people, 6 million Jews, 12 million people total died in that wicked hour. 12 millones de personas, 6 millones de judíos, 12 millones en total murieron en aquel entonces. They literally took people's skin and made lampshades from them. En realidad, literalmente tomaron piel de personas e hicieron lámparas. They did the most horrific things to human beings because it was Satan, a demon, that dragon, that horrific, murderous, bloodthirsty dragon. I need to speak plainly. Hacían las cosas más horrorosas porque era el mismo Satanás entronado en esa persona que hacía todas estas atrocidades. So I watched the news, Vi las noticias, and I'm studying, and I'm saying, how do I pray? estoy estudiando y estaba pensando cómo oro.
Our brothers and sisters, and we don't realize there were many, many people in that day that had no idea what was going on. Hermanos y hermanas, no nos dimos cuenta que en estos tiempos no tenían idea de lo que estaba pasando. Hundreds of thousands of Christians are lost. We don't even know where they are anymore in Iraq. Cientos y miles de cristianos que están perdidos, no sabemos dónde están en Irak. A bloodthirsty, in my estimation, it is that dragon once again, and the Bible shows in the last hour, it will be the most atrocious, horrific expression of evil that's ever come to this earth. Un hombre sediento de sangre que puedo referirle como a ese dragón rojo que estábamos hablando hace un rato de Apocalipsis, se ha levantado con actos atroces. I read reports of children now, Leo reportes de niños, children and teenagers, niños y jóvenes, city after city, ciudad tras ciudad, who are being crucified, beheaded, 500 at a time being buried alive. están siendo crucificados, decapitados, enterrados 500 a la vez. Children are coming in, so I'm not going to go on with that. Please hear me. Niños están viniendo, no quiero seguir con estas. Beginning of sorrows, and Satan, one last time, the kingdom of darkness is trying to advance. Principio de dolores y Satanás una vez más con el reino de las tinieblas está tratando de avanzar. But this time, Pero it's esta different. vez es diferente. This time, when Satan rises up, Esta vez es diferente porque cuando Satanás se levanta, God showed me last night, Dios me enseñó anoche, there will be no righteous nation, no va a haber naciones justas, no nation that has the fear of God. no va a haber nación que tenga el temor de Dios. Last week, I literally heard the Prince of Saudi Arabia. La semana pasada escuché literalmente al príncipe de Arabia Saudita. He's an ally, a friend of the United States. Es un aliado y amigo de Estados He Unidos. said, I warn Europe and I warn the United States. Dijo, advierto a Europa y a Estados Unidos. Said in 1 month they will be in Europe, in 2 months they will be in the United States. Dijo, en un mes estarán en Europa, en 2 meses estarán en Estados Unidos. Here's why I say this, Escuche por qué le digo esto. because we have a decision to make. Tenemos que hacer una The decisión. only people who will stand in that day, Los únicos que podrán permanecer en pie en when ese día, Jesus comes back, cuando Jesús retorne, are going to be people who know the power of his name. van a ser personas que conocen el poder de su nombre. James stood up in that day in Acts 15. Santiago se paró en ese entonces en capítulo 15 de Hechos And he prophesied y profetizó of how that in the last day God would restore Israel como en los últimos días Dios restaurará a Israel and he would raise up a people who were after his name. y va a levantar un pueblo que conozca su nombre. I'm planning on coming back with Jesus riding on a white horse in victory. Yo estoy planeando regresar con Jesús en un caballo blanco I en follow the victoria. one whose name is the Word of God. Yo estoy siguiendo a aquel que su nombre es el Verbo de Dios. I'm on the victory side, Yo estoy en el lado de la victoria, but I also know pero también sé that there are many who name the name of Jesus, que hay muchos que nombran el nombre de Jesús, but they don't know him. pero que no lo conocen. Do you know him? Lo conoce. The only people that will make it will be those who endure to the end Los únicos que serán salvos serán los que perseveren hasta el fin through the power of his name. por el poder de su nombre. Father, Padre, thank you for the power of Jesus. gracias por el poder de Jesús. We pray, Lord God, that you would shake us to our hearts, to the core of our Te hearts. pedimos, Señor, que nos sacudas hasta lo más profundo de nuestro corazón. That we not be satisfied to say, well, I'm not like I used to be. Que no estemos satisfechos con decir, no soy lo que era antes. But such power and anointing would rise up in us Pero que haya un poder y una unción que se levante en nosotros. that we would pray in the name of Jesus and the sick would be healed. Que oremos en el nombre de Jesús y que los enfermos sean sanados. We would speak through a relationship in the name of Jesus. Que hablemos por causa de nuestra And the relación bound con would be Dios en set el nombre free. de Jesús y que los endemoniados sean libertados. In our schools, in our businesses, in our homes, we would not be ashamed of the light of En Jesus. nuestras escuelas, negocios y casas no tengamos vergüenza del nombre de Jesús. Jesus. Jesús.
So the question of the hour is, do you know him? La pregunta de la hora es, ¿tú lo conoces tú? It's not enough to know about him. Do you know him? No basta con conocer acerca de Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Pastor Guido, please lead us. And I believe that there will be some who just need to press into Jesus and say, Jesus, take it all. It's all yours. I need your power. Gloria a Dios.